Es la AMIA, la puta madre. El 18 de julio de 1994 se produjo en Buenos Aires el peor atentado terrorista de la historia argentina. Un coche bomba estalló a las 9:53 de la mañana en el corazón del barrio céntrico de Once. 85 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. El edificio volado en la calle Pasteur 633 albergaba a las instituciones más importantes de la comunidad judía local. La Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, y el Instituto Científico Judío. Para el ataque se utilizó una camioneta Traffic cargada con 100 kilos de amonal, un explosivo de venta libre con mayor poder destructivo que la dinamita y utilizado habitualmente para abrir canteras. En los días previos al atentado, el vehículo estuvo en el estacionamiento Jet Parking, ubicado en Paraguay y Ascuénaga, a pocas cuadras de la Mutual Judía. El recorrido de la camioneta habría sido por la calle Discépolo hasta Corrientes, doblando a la izquierda por Callao y finalmente tomando Tucumán hasta Pasteur. A la altura de la entrada a la AMIA, el conductor suicida hizo un giro cerrado hacia la derecha y subió a la vereda colocándose en un ángulo aproximado de 45 grados. Hermanas y hermanos de mi patria, todos hemos sido golpeados. La locura, la intolerancia, el odio irracional que se mantiene en la humanidad como una maldición bíblica ha vuelto a elegir a la Argentina como blanco del terror. La causa judicial estuvo desde el comienzo signada por intereses políticos nacionales y extranjeros, sobornos, presiones y amenazas desde diferentes círculos de poder. Existen sospechas e implicados a nivel local e internacional, desde simples delincuentes y miembros de la policía hasta organizaciones altamente preparadas y financiadas desde una cuenta secreta en Ginebra por el gobierno de Irán. Guillermo González, embajador argentino en Suiza, habla sobre la responsabilidad que tiene la justicia de ese país. Yo creo que lo menos que pueden hacer es comentarnos, contarnos, darle al juez que interviene en la causa todos los elementos para poder continuar con una investigación, que no es una investigación cualquiera. Todas las investigaciones son importantes, pero aquí estamos enfrente de un acto terrorista que le costó la vida a 85 argentinos. Y yo creo que aquí no se puede priorizar sobre los elementos diplomáticos. Acá todos debemos estar con el mismo interés en buscar la verdad. La investigación del atentado tiene más de 300 pistas y estuvo en un principio a cargo del juez federal Juan José Galeano. Actualmente se está llevando a cabo el juicio oral y aún hoy, 10 años después del terrible ataque, los autores intelectuales y materiales de este hecho permanecen impunes y la sociedad argentina todavía reclama justicia. 85 víctimas inocentes entraron en la negrura de la nada. Ellos son nuestros muertos amados, aquellos por quienes hace tantos años luchamos sin descanso. Buscamos a sus asesinos para que sean castigados. Marta Nercellas, abogada de la DAIA, participa en la causa judicial desde el inicio de la investigación. Esta causa, que debió ser declarada desde el principio una cuestión de Estado y que todos los medios del Estado debieron ser puestos al servicio de la investigación, fue una continua pelea de internas de la Secretaría de Inteligencia, de las distintas fuerzas de seguridad, de peleas que redundaron en perjuicio de la investigación, pero también fue una manifestación clara de que no existía desde el gobierno una decisión política de investigar.
No era la primera vez que un hecho de estas características se producía en la Argentina. En marzo de 1992, 23 personas habían perdido la vida en un atentado con una bomba en la Embajada de Israel. La investigación sobre aquel ataque tampoco fue resuelta. Quizás el vacío judicial haya sido uno de los motivos que alentaron al nuevo golpe en el mismo país. Miguel Ángel Toma, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, analiza las posibles causas del ataque. Son muchas las razones, pero básicamente cuando el fundamentalismo islámico decide expandir la guerra contra Israel más allá de sus fronteras, o más allá del Medio Oriente, evalúa una serie de países donde podían cometerse ese tipo de atentados. Sin duda, la Argentina pasa a ser un blanco muy apetecible por varias razones. Primero, por la importancia que tiene la Argentina como tal, y segundo, por la importancia que tiene dentro de la Argentina una colectividad judía cuantitativa y cualitativamente muy importante y que ha hecho grandes aportes a la construcción de la identidad de la Argentina, de manera que un atentado contra la colectividad judía en la Argentina era un atentado que iba a tener una magnitud muy grande. Empezaron con el ataque a la Embajada de Israel, continuaron con la AMIA. Medio Oriente fue, en efecto, el blanco de las primeras hipótesis sobre los autores del atentado a la AMIA. Sin embargo, un operativo de estas características, con una minuciosa planificación de inteligencia y una importante capacidad de ejecución, requería también partícipes necesarios a nivel nacional. Entiendo que la conexión local está mal llamada conexión local porque aparece como que fueran los únicos personajes dentro de nuestro país que colaboraron con el atentado. Creo que la conexión local es mucho más extensa que las personas que terminaron en el juicio oral que se sustancia. Carlos Alberto Tejeldín es un reducidor de autos robados que entregó la camioneta Traffic que finalmente estalló frente a la sede de la AMIA. Ahora se encuentra detenido y acusado de ser partícipe necesario en el atentado. El ex fiscal de la causa, Emon Mullen, habla sobre el primer eslabón de la conexión local. Todas sus actividades comerciales giraban en torno a lo ilícito, ya sea reduciendo cosas robadas, en su momento dedicándose a regentear prostíbulos y posteriormente al doblaje de rodados, siempre contando con su sociedad, con los policías de turno que lo apresaban, o sea que él negociaba a cambio de dinero su libertad. En el caso nuestro, nosotros estamos absolutamente convencidos de que él proveyó la camioneta que explotó en la sede de la AMIA con conocimiento y voluntad de que iba a ocurrir un atentado. La noche del 25 de julio, efectivos de la Policía Federal esperaban a Carlos Tejeldín en la puerta de su domicilio, pero finalmente se escapó a la provincia argentina de Misiones. Desde su capital, Posadas, el ladrón de autos se enteró por qué era buscado por la policía. Aparecía involucrado en el atentado a la AMIA. Tejeldín se comunicó con los agentes del Servicio de Inteligencia del gobierno argentino y anunció que regresaba en el primer vuelo que partiera desde Misiones a Buenos Aires. Así lo hizo e inmediatamente quedó detenido. Carlos Tejeldín, actualmente en prisión, recuerda estos acontecimientos. Me empezaron a decir que el Mossad me estaba buscando, que esto, como para asustarme. Entonces fui a Policía Aeronáutica. Me presenté, le dije, mira, yo soy el Carlos Tejeldín, soy el que fui el último tenedor de la camioneta, que esto y lo otro, me quiero presentar porque fui y me presenté voluntariamente. En el lugar del atentado, los peritos judiciales hallaron restos de la camioneta y verificaron que el motor y algunos fragmentos del coche bomba pertenecían efectivamente a la Traffic que había entregado Tejeldín. Sin embargo, en torno a estas pruebas, existen algunos puntos oscuros. Se encontraron partes. ¿En qué de 1 a 10, ¿en qué porcentaje? Y creo que hay el 17% de partes, de los cuales muchos repuestos que están probados en el expediente fueron sembrados. Como será, hay una bomba de combustible, modelo 74 de Renault 12,
que el juez Galeano la quiso hacer pasar como de tráfico y no funciona. Como la causa judicial no avanzaba y el gobierno de Carlos Menem no podía mostrar ningún éxito en la investigación, la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, inventó una pista que llevaba a una supuesta conexión libanesa. Así fue como se extraditó del Paraguay a 6 ciudadanos de origen libanés que Tejeldín debía señalar como responsables del ataque terrorista. Si Tejeldín señalaba a los libaneses, el gobierno argentino obtendría un triunfo político y el principal implicado quedaría en libertad. Los libaneses detenidos en Paraguay en el año 95 intentaron ser introducidos en la causa AMIA. Según lo que se acreditó en el juicio oral, personajes nefastos comunicados con la Secretaría de Inteligencia o trabajando para la Secretaría de Inteligencia pretendieron que Tejeldín los reconociera como una de las personas que se habían llevado la camioneta. La Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, organizó esta operación política a través de Héctor Pedro Vergés, un capitán del ejército que había participado en un campo de concentración durante la última dictadura militar y que había sido amigo del padre de Tejeldín. Una tarde, el capitán Vergés se apareció en la celda donde estaba detenido Tejeldín y le anunció que había llegado por orden del presidente Menem para ofrecerle un negocio. Empezaron las visitas continuas, hablando de distintos temas, distintas hipótesis de investigación, y yo realmente con el ánimo de colaborar lo recibía, hasta que empiezan a traer las fotos de los libaneses. Entonces, este es el que se llevó la camioneta. Si marcamos sumamos puntos para las elecciones del presidente Menem. Entonces me ofrece $1 millón para identificar a uno de todas las fotos que me traen de los libaneses. Después de que me ofrece esto y yo no acepto, no lo quiero recibir más. Y el director personalmente me dice, aceptalo porque me están llamando de la Rosada. ¿De la Casa Rosada? De la Casa Rosada. Tejeldín es solo el primer eslabón de la conexión local que participó en el atentado en la AMIA. Las pruebas indican que tenía contacto permanente con una brigada de la policía de la provincia de Buenos Aires que amparaba todas sus actividades delictivas. Esta relación habría sido clave en la logística y materialización del atentado. Según la investigación, miembros de la policía bonaerense recibieron de parte de Tejeldín la camioneta usada como coche bomba. En muchos momentos se veía claro cómo habían reanudado su sociedad con los policías bonaerenses, cómo trataba de defender la postura de estos, cómo le tendía un puente de plata para que salieran desde el lugar donde creía que él los había colocado, y en realidad las que lo colocó en el lugar de la responsabilidad a los policías bonaerenses fue la investigación y la prueba que en relación a ellos se reunió. En el próximo bloque, los otros integrantes de la conexión local. Juan José Rivelli, el líder de la brigada de la policía bonaerense, y el soborno del juez Galeano a Tejeldín. El 18 de julio de 1994 murieron en la Argentina 85 personas víctimas del peor atentado terrorista en la historia del país. Tras la explosión en la sede de la AMIA, se inició una investigación que estuvo plagada de irregularidades judiciales hasta septiembre del año 2001, que se inició el juicio oral contra los presuntos implicados. Carlos Alberto Tejeldín, vendedor del vehículo que se usó como coche bomba, y 4 integrantes de una brigada de la policía de la provincia de Buenos Aires que habrían entregado la camioneta a los terroristas. Mario Vareiro, Raúl Ibarra, Ireneo Leal y Juan José Rivelli, un subcomisario inspector acusado de ser el jefe de la banda que preparó el atentado. Es Rivelli el que elige a Tejeldín
porque también lo conocía, justamente por los negocios que venían haciendo juntos, y conocía que Tejeldín era capaz de desviar la investigación, que era capaz de cumplir con las órdenes que se le dieran, con tal de seguir esta sociedad policial delincuencial que tenían. Juan José Rivelli creció en una familia donde le inculcaron una fuerte devoción por la religión cristiana. Cursó en el colegio Niño Jesús de Lobos, y aunque era tímido e introvertido, solía destacarse por su inteligencia. El doctor José Manuel Ubeira, abogado de Rivelli, habla sobre su defendido. Rivelli, para saber por lo menos quién es Rivelli, lo que hay que darse un poco de idea, o por lo menos lo que hay que separar, es lo que es Rivelli, según los medios de prensa, durante todos estos años que estuvo detenido, y lo que es Rivelli desde el punto de vista anterior a esta detención. Según parece, y según consta en su foja de servicios, es quizás el policía más condecorado de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tiene más de 20 y pico de actos de servicio heroicos en la calle y debe tener más de 140 actos de servicio generales de servicio condecorados. Pero Rivelli también tenía un costado delictivo. Rivelli generaba mucho dinero. Rivelli, por lo menos se ha determinado, no solamente en los hechos vinculados a Tejeldín, sino en las grabaciones previas a su detención en la causa AMIA, todo se convertía en plata. Rivelli, como efectivo de la policía, tenía un sueldo de $1.500 más un adicional de $2.000. Sin embargo, según consta en la causa, tenía un patrimonio que podría considerarse al menos sospechoso. Varios millones de dólares, 25 lotes en la localidad de Lobos, 3 casas propias y 5 a nombre de su mujer, Marcela Bouzón. Incluso una propiedad en Florida, Estados Unidos. Acusado de ser partícipe necesario en el ataque a la AMIA, Juan José Rivelli se encuentra detenido desde 1996. Si usted me dice de que es imposible elaborar una actividad lícita y que le permita un medio de vida digno, porque el policía también tiene derecho a gozar de sus vacaciones de invierno o vacaciones de verano como lo goza cualquier ser humano. 5 meses antes del atentado, Rivelli se había graduado en estudios antiterroristas en los Estados Unidos. Era titular de la División Sustracción de Automotores de la provincia de Buenos Aires y era jefe de operaciones en la Brigada de Lanús de la Policía Bonaerense. Según los investigadores, tenía contactos con Tejeldín, y la justicia argentina asegura que está relacionado con el coche bomba usado en el atentado a la AMIA. Hay un sinnúmero de elementos e indicios que nosotros esbozamos en el alegato que indican que Rivelli tuvo que ver con esto, porque si no, no se explica tantos desvíos provocados por toda gente alrededor de él, y además por gente de la policía de la provincia de Buenos Aires. No se explica que se haya querido desviar la investigación de esta causa. Las pruebas señalan que el 10 de julio, 8 días antes del atentado, Rivelli se encontraba en la zona de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, donde se sospecha que estaban radicados los fundamentalistas que financiaron el atentado. Ese mismo día, Tejeldín entrega la camioneta al grupo de policías comandado por Rivelli, quien a su vez la habría derivado a la célula terrorista que perpetró el ataque. Nosotros creemos que no solamente les entregó a los terroristas la camioneta, creemos que le entregó la carta de impunidad, la posibilidad de llegar hasta Pasteur 633 sin que esta camioneta sea revisada ni sea parada. El 10 de julio, Rivelli llegó a Buenos Aires. Para los investigadores, en ese momento, el subcomisario ya habría cobrado una parte de la recompensa por su participación en el ataque. Al día siguiente, se produce un curioso blanqueo. El padre de Rivelli, un ex empleado ferroviario, dona a sus hijos la suma de $2,5 millones. El 14 de julio, Rivelli viaja de vacaciones a Brasil y se cree que allí habría cobrado el resto del dinero. El 18 de julio, cuando se produce el atentado a la AMIA, Rivelli se encontraba fuera del país. No solo a eso, sino de que acá está el listado, donde Rivelli está alojado en Río de Janeiro, donde Rivelli, esa es mi firma,
y la puede cotejar en el expediente en todas las hojas, donde Rivelli ese día estaba consumiendo una bebida en la habitación de ese hotel. Y si vamos a seguir constando en el expediente, está demostrado que el vehículo que yo adquirí en alquiler en Brasil para movilizarme, ¿me entiendes? Que es un Fiat Tipo, fue entregado el 18 de julio a las 17:35 en Río de Janeiro. Entonces, físicamente es imposible de que Rivelli haya estado en la Argentina. Hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Ponemos nuestros mejores hombres. Trabajamos con toda la inteligencia internacional. Hacia 1996, la investigación estaba plagada de pistas falsas y contradicciones. Las pruebas contra los responsables de la conexión local nunca llegaron a ser irrefutables, y las versiones sobre una manipulación digitada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo se hicieron cada vez más frecuentes. Estas circunstancias fueron un argumento usado por los implicados para asegurar que eran víctimas de un montaje urdido por el entonces presidente Carlos Menem y su gobierno. Hoy yo no sé cuál es el grado de involucramiento de Menem en el atentado terrorista, pero de lo que no tengo ninguna duda es que el presidente de la República ordenó pagar para que esto fuera encubierto con la detención de mi cliente. Con respecto a lo que existe en el expediente en sí, existe un gran cúmulo de acumulación de datos, de fechas, de nombres, de números de telefónicos, de esto, del otro. Lo que pasa es que al haber sido reunidos esos de una forma parcializada y tal vez desde un aspecto subjetivo en cuanto a Galeano y los colaboradores de él que han tenido en la mira únicamente guiarse hacia la pista local como la policía bonaerense. Juan José Galeano estaba presionado por el poder político y los medios. La opinión pública también le demandaba una respuesta. Voy a dar una única explicación. Voy a colaborar con los medios periodísticos cuando yo pueda dar una información, cuando sea de utilidad. Llamativamente, el juez federal le ofreció entonces $400.000 a Tejeldín si acusaba directamente a los policías bonaerenses. Había que darle una respuesta a la comunidad judía y a la sociedad argentina sobre quiénes eran las personas que eran responsables del atentado. El encuentro en el que el juez le ofrece el dinero a Tejeldín y le indica cómo declarar fue grabado por una cámara oculta que finalmente llegó a los medios de comunicación de la Argentina, provocando un escándalo sin precedentes. Yo creo que Galeano en el año 96 estaba sin nada en este sentido. Estaba afrontando los reclamos de la sociedad, los reclamos del poder político. En ese momento el presidente, el doctor Menem, debía viajar a Estados Unidos y demás, y debía llevar respuestas de que avanzaba la investigación. No tenía nada en el expediente para mostrar. Entonces, yo creo que, obligado por las circunstancias y para salvar su imagen ante el mundo, yo creo que entró en este camino ruinoso para él a futuro, en cuanto a que se le abonó a Tejeldín la suma de $400.000 para elaborar esta declaración consensuada con el juez, porque en el video estamos viendo que el juez está con una serie de puntos mostrándole y le dice, por esto me podés decir tal cosa, por esto, y Tejeldín mismo dice, no, sobre esto no le puedo contestar con la verdad. Si bien el pago a Tejeldín está absolutamente probado en la causa, aún no ha podido confirmarse que desde las más altas esferas del gobierno se dio la orden para pagar los $400.000 que estaban depositados en una cuenta secreta de los servicios de inteligencia del Estado argentino. En ese momento me dieron $200.000. ¿No eran 400.000? Me dieron 200 el primer pago. ¿Y después? Y después me dieron otros 200.000. O sea que juntó $400.000. Claro, el primer pago fue el mismo día de mi detención, el mismo día de mi declaración. ¿Usted puede probar si la plata se la mandó Galeano? Antes de
De todo esto hubo negociaciones de mucho tiempo con Galeano. Sí. El Tribunal Oral Federal 3, que lleva a cabo el juicio por el atentado a la AMIA, apartó al juez Juan José Galeano y a los fiscales Emon Mullen y José Barbacha, quienes habían investigado desde el principio el ataque a la Mutual Judía. El juez Galeano enfrenta ahora un juicio político no solo por este delito, sino por las innumerables irregularidades en su accionar, ocultando pistas, destruyendo pruebas y manipulando datos que complicaron el avance de la investigación sobre la muerte de las 85 personas. Creo que si se hubiese dejado sentado, tal vez estaríamos discutiendo si se pagó bien o mal, porque existía norma para pagar. Había una norma que admitía la recompensa. El hecho de que haya sido oculto es lo que ha generado todo esto. Este pago tuvo un objetivo que todavía no pudimos saber en la totalidad de su entidad, pero por algo se dejaron las huellas que se dejaron, por algo se hizo como se hizo, por algo intervinieron tantos agentes. ¿Ustedes creen que para pagar 200.000, que es el primer pago que se realiza, para movilizar esta suma, los agentes de inteligencia necesitaban mover tantos móviles y tantas personas? Esto solo se hace si queremos que en algún momento esto pueda trascender. En el próximo bloque, las claves de la conexión internacional, la pista siria bloqueada por presiones políticas y las pruebas contra Irán. El ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 con un coche bomba a la sede de la AMIA generó una profunda conmoción en toda la sociedad argentina. 18 años. Moisés Gabriel. Yo voy a recurrir a cualquier medio para llegar a esclarecer los hechos. El juez federal Juan José Galeano, al frente de la investigación, cedió a presiones del poder político y llegó a ofrecerle dinero al imputado Carlos Tejeldín para orientar su declaración. Cuando esto trascendió, la línea de investigación sobre la conexión local quedó una vez más con un final incierto. Esto ha excedido no solamente al juzgado, a la Fiscalía, al Servicio de Inteligencia, a la Policía Federal, por falta de preparación. O sea, no estábamos preparados para afrontar una investigación de esta envergadura. Paralelamente a la búsqueda de partícipes necesarios a nivel local, se había iniciado la investigación para establecer a los autores intelectuales en el extranjero. Los primeros indicios apuntaban a Siria, pero el entonces presidente argentino, Carlos Menem, había nacido en ese país y recibido dinero del gobierno de Damasco para su campaña presidencial en 1989. Además, Estados Unidos e Israel se encontraban en negociaciones para alcanzar un plan de paz en Medio Oriente, y Siria era un elemento clave para su objetivo. El tema de la paz entre Siria e Israel corre por cuenta de los países involucrados en este conflicto. En ese aspecto entran a jugar los principios que hacen a la soberanía de los países, y en este caso de Siria. El juez Galeano decide entonces no investigar esta pista, pese a que muchos indicios llevaban a lo que se denominó la conexión siria. No existía en esa época ningún atentado de esta envergadura que, aunque fuera organizado en Irán, no tuviera el conocimiento y el consentimiento de Siria. Es decir, que estas pistas convergen.
Existen en esta pista funcionarios iraníes, pero también existen en su ejecución palestinos, sirios, es decir, no es un tema de nacionalidades, sino es un tema de objetivos terroristas. Tras descartar a Siria como responsable del atentado terrorista, los servicios de inteligencia internacionales apuntaron a su enemigo común, Irán. Nosotros esperábamos que el gobierno actual de Irán colaborara, porque en esto se iba a quedar en claro que toda aquella operación había sido producto de un gobierno y no del Estado iraní. Yo creo que al haber reaccionado de la manera en que reaccionó el actual gobierno iraní, lejos de aventar las sospechas sobre su participación, lamentablemente pareciera confirmarlas. Hezbollah, una organización para los investigadores argentinos y el Mossad, Irán había entrenado y aportado una parte de la logística destinada a atentar contra la principal sede de la comunidad judía en la Argentina. El ex parlamentario suizo Christian Grobe siguió de cerca esta causa. Il faut savoir que le gouvernement iranien, c'est de notoriété publique, a organisé de nombreux actes de terrorisme dans des pays en Europe, en Amérique et ailleurs. Cuando trascendió que había ciertas pistas que sugerían que Irán había participado del ataque terrorista, el presidente Menem se adelantó a decir que existía semiplena prueba de la participación de la comunidad iraní en el atentado. Con esta información, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cerró el círculo. Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Desde el inicio de la investigación se pudo determinar que las causas que movilizaron a los asesinos fue el conflicto de Medio Oriente. Luego se fue armando cómo se decidió este atentado, quiénes fueron los que dieron la orden de ejecutarlo y los medios para hacerlo, y allí aparecieron funcionarios muy importantes del gobierno de Irán y apareció la embajada iraní como el lugar local desde donde se impartió la logística para realizar este atentado. En medio de estas especulaciones, apareció en la causa judicial un informante arrepentido, el ex número 3 del servicio de inteligencia iraní, conocido como el testigo C, que aportó información sumamente valiosa sobre el brazo terrorista de Teherán, no solo en el ataque a la Mutual Judía en la Argentina, sino también en 2 atentados perpetrados en Europa. Uno de estos ataques se había producido en Alemania, en el restaurante Mykonos de Berlín, donde un equipo comando con pasaportes diplomáticos iraníes masacró a un grupo de disidentes del gobierno. La información brindada por el testigo C fue clave para dar con los responsables. El periodista Juan Gasparini, quien reside actualmente en Ginebra, investigó profundamente el caso. Él había sido un miembro importante de los servicios de inteligencia y había caído en desgracia, pudiendo sin embargo trabajar y mantener sus relaciones con otros miembros del servicio de inteligencia que habían trabajado con él. Otro de los atentados que el testigo C ayudó a resolver fue el asesinato del profesor Qasem Radjavi, representante de la resistencia iraní ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tras recibir múltiples amenazas por parte del gobierno de Teherán, fue asesinado en Copé, en las afueras de Ginebra, Suiza. Stéphane Radjavi, el hijo del profesor Qasem Radjavi, recuerda estos trágicos sucesos. Malheureusement, ces menaces ont été effectivement réalisées le 24 avril 1990, à 200 mètres de la maison familiale, dans la région de Genève. Au petit matin, un commando composé de 13 membres des services secrets iraniens sont venus avec des mitraillettes, l'ont pris, l'ont piégé dans une rue près de la maison et l'ont assassiné au moyen de plus de 30 balles. La dernière balle, c'était un coup de revolver dans la tête. Tras haber brindado información vital para el esclarecimiento de estos 2 hechos de terrorismo en Europa, el testigo C ganó credibilidad y significó una pieza clave para develar detalles sobre los móviles, los autores intelectuales y la logística del atentado a la ANCA.
Las conexiones entre el ataque a la Mutual Judía, la masacre de Míkonos y el asesinato de Rajavi eran evidentes. Esa persona fue asesinada por los servicios iraníes. A las personas que dirigían los servicios de inteligencia en aquel momento, en abril de 1990, eran prácticamente los mismos que dirigían los servicios de inteligencia iraní en 1994 o en 1992, cuando tuvieron lugar los atentados en la Argentina. Rajavi, hijo del disidente iraní asesinado, coincide con la información aportada por el testigo C en el expediente AMIA. L'ordre de faire exploser une bombe en Argentine venait du plus haut niveau de l'État iranien. Ce qui veut dire que, grâce au témoin C, on connaît le nom de chaque personne qui a décidé, on connaît le nom de chaque personne qui a organisé après la décision, et on connaît le nom de chaque personne qui a exécuté le plan. Según consta en el expediente, otra clave sobre la participación de Irán en el atentado se encuentra en una cuenta secreta radicada en un banco de Ginebra, desde donde el gobierno de Teherán financiaba diferentes actos terroristas en todo el mundo. Frank Garbely es el único periodista que logró hablar con el testigo C, que le reveló detalles sobre este punto. Le témoin C, il a dit que Genève, à un certain moment, était très important pour organiser des actions terroristes, des actions spéciales, comme il les nomme, et aussi pour recruter des terroristes ou pour recruter des informateurs. Et pour ça, il a dit, il existait un compte à Genève où il y avait à un certain moment plus que 200 millions de dollars. Et il disait, moi-même, j'ai utilisé ce compte pour financer mes informateurs. Et il dit que tous ces attentats qui ont eu lieu en Europe, à Vienne, à Paris, à Genève, à Mykonos, à Berlin, il dit c'est toujours plus ou moins la même organisation, c'est toujours la même structure et c'est aussi valable pour AMIA. Sin embargo, la sociedad argentina no terminaba de sorprenderse. Luego de que la justicia argentina aseguró que no había pruebas suficientes para responsabilizar a Irán respecto del atentado a la AMIA, se conocieron nuevas declaraciones del denominado Testigo C. El exmiembro de los servicios secretos iraníes declaró que el gobierno de Teherán pagó al entonces presidente Menem un soborno para frenar todas las pesquisas que apuntaran hacia el régimen iraní. Donc à partir de là, on peut tout à fait bien imaginer que ce fonds bancaire ait permis notamment de verser une indemnité, un pot de vin, à l'ancien président Menem pour en quelque sorte freiner l'enquête qui a été ouverte à Buenos Aires après les attentats de 1994 contre 2 centres juifs dont on suspecte très fortement que ce soit précisément des actes de terrorisme commis par des agents iraniens. En el próximo bloque, las claves del testigo C sobre el supuesto soborno a Menem. ¿Qué grado de responsabilidad tuvo el exmandatario en el encubrimiento del atentado? ...85 víctimas y más de 200 heridos... fue el resultado del atentado terrorista
a la sede de la Mutual Judía en Buenos Aires. La búsqueda de los responsables a nivel internacional había apuntado a Irán, pero el avance se detuvo por intereses políticos. El testigo C, un informante clave, ex miembro del servicio de inteligencia iraní, declaró en la causa AMIA, mencionando, entre otras cosas, que el gobierno iraní financiaba ataques terroristas en todo el mundo por medio de una cuenta secreta en Suiza. La participación de las autoridades suizas y de la justicia suiza comienza en diciembre del 2001 con un pedido formal del doctor Galeano, en el cual hace referencia a distintas declaraciones de que habría hecho el señor Mejjavi, comúnmente llamado testigo C. Por esas declaraciones se le preguntaba a la justicia suiza si se podía comprobar la existencia de estas cuentas y las transferencias que se hacía de alguna manera referencia en estas declaraciones del señor Mejjavi. La primera declaración del testigo C fue en 1997, y como se atrasó mucho la identificación de la cuenta secreta, la justicia argentina consideró que ese retraso estaba vinculado al hermético secreto bancario que impera en Suiza. Sin embargo, esta explicación fue desmentida por el juez suizo Jacques Antenen a cargo de la causa del asesinato de Radjavi, en la que el testigo C participó con declaraciones determinantes para dar con los responsables. Dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale, le secret bancaire n'existe pas. Ce qui veut dire que si l'on demande à un juge suisse, en se basant sur une infraction commise dans le pays requérant, en l'occurrence en Argentine, infraction qui a aussi reconnu un droit suisse, des informations sur un compte bancaire, le juge suisse va pouvoir obtenir sans problème la levée du secret bancaire. La justicia suiza citó entonces al testigo C en varias oportunidades para que viajara de Alemania a Ginebra con el objetivo de identificar el banco donde está radicada la cuenta. Sin embargo, esta declaración nunca llegó a concretarse. Por lo menos 5 o 6 veces ha fracasado la venida del testigo C. Las razones se desconocen, algunos dicen de que la responsabilidad está del lado suizo, otros dicen que la responsabilidad es de la justicia alemana e incluso algunos dicen de que el testigo C, que estaba al principio dispuesto a identificar el banco, ahora no lo estaría más. La causa no se la conoce. Il est même venu une fois. Moi, j'avais essayé de contacter, de faire une interview, et j'avais un certain moment en contact. Il a dit qu'il va venir, il était convoqué, etc. Et on voulait le convoquer, on l'a contacté pour ça, mais ça ne s'est jamais fait. Et un jour, il m'a dit, mais vous savez, finalement, je me suis mis dans le train, et j'ai rien dit à mes surveillants en Allemagne. Je suis allé à Genève, je me suis présenté à la police, mais surprise, personne ne voulait l'entendre. Et il est reparti. Et depuis, chaque essai de le faire venir, ils ont dit c'est pas possible, et ça a toujours échoué. El testigo C, de nombre Abolhasem Mesbahi, declaró por primera vez en Alemania, interrogado por la policía de ese país. En esa oportunidad habló de la estructura de inteligencia de Irán. Aseguró que en la sede de la AMIA funcionaba una delegación del Mossad. Reveló que un funcionario argentino había cobrado un soborno por parte del gobierno de Teherán y confirmó la existencia de la cuenta secreta en Ginebra. Le témoin C était entendu plusieurs fois par les Argentins aussi, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Sud, et il était questionné plusieurs fois sur ça, et il a confirmé, il a même donné, il a même précisé où se trouvait la banque. Il a dit à 200 mètres de mon hôtel, il a donné les détails. Et ce qui est absolument extraordinaire, Genève, c'est une petite ville, on peut la traverser en une demi-heure à pied. En 10 ans, les autorités locales n'étaient pas capables de trouver la banque. Donc c'est vraiment très extraordinaire. En 1998, el testigo C declaró en la Ciudad de México
ratificando sus dichos tanto en inglés como en farsi. En esta ocasión menciona que Carlos Saúl Menem había sido el beneficiario del pago de $10 millones para encubrir la participación de Irán. Dijo que un enviado del gobierno argentino, cercano al círculo íntimo del expresidente, había viajado a ese país para cobrar el dinero. Él siempre dijo que sus amigos en la estructura del gobierno del régimen iraní le habían dicho que Menem habría cobrado $10 millones por el tema del atentado de la AMIA. Yo nunca escuché de que él hubiese dicho una cosa distinta. Puede haber problemas de traducción. El testigo C aparentemente fue interrogado por la justicia argentina hablando en su lengua materna, pero él habla perfectamente el inglés, perfectamente el francés, y ha hablado con un periodista en Suiza telefónicamente y él le confirmó que él supo de que había un banco en Ginebra de donde se le pagó a Menem. En el año 2002, el arrepentido iraní estaba por declarar nuevamente en Alemania. Se creía que de confirmar su testimonio, habría pruebas suficientes como para procesar al expresidente Menem. Sin embargo, unas 2 semanas antes de la fecha programada para la indagatoria, agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo el mando de Miguel Ángel Toma, se reunieron personalmente con el testigo, quien luego resultó mucho más ambiguo en su nueva declaración. Dijo que no lo habían interpretado bien. Afirmó que no le constaba que el supuesto enviado pertenecía al gobierno argentino y que si bien Irán estaba dispuesto a pagar, no sabe si efectivamente el soborno se efectivizó. Me parece que hubo cierta manipulación de ida y de vuelta de nuestro servicio de inteligencia con este hombre, porque primero dijo una cosa, después dijo otra, después en el tribunal oral dijo otra, o sea, es como que siempre hubo gente de la inteligencia previo al interrogatorio judicial, no sé, tal vez negociando situaciones o creando o informando, diciendo esto se puede decir, esto no se puede decir. A raíz de las contradicciones en los sucesivos testimonios del arrepentido iraní sobre el pago realizado al expresidente argentino, la credibilidad del testigo C fue puesta en duda por algunos investigadores, aunque otras fuentes sostienen que sus declaraciones son creíbles y fueron en cambio manipuladas por los servicios de inteligencia. Ce témoin avait été entendu dans des procédures concernant d'autres pays, avait donné des renseignements extrêmement importants, donc j'estime personnellement que tout doit être entrepris pour qu'il soit entendu. Le témoin C est un témoin extrêmement crédible parce que d'une part, il était un très haut responsable des services secrets iraniens et que d'autre part, il a permis dans l'affaire allemande, dans l'affaire Mykonos, de lancer un mandat d'arrêt international contre M. Falayan. Ce qui veut dire que pour les services secrets étrangers, français, allemands, etc., c'est quelqu'un qui effectivement sait de quoi il parle. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la razón para que el testigo C mienta con respecto a Menem? No existe ningún móvil al alcance de mi imaginación para pensar de que en 2 de los aspectos que quería testimoniar dijo la verdad y que en el tercero está mintiendo. Algunas versiones señalan que el retraso en las definiciones por parte de la justicia suiza obedece al escándalo que se desataría de confirmarse los destinos criminales de los fondos depositados en las cuentas. En el caso concreto de la AMIA, lo digo no solamente como embajador argentino, sino como ciudadano argentino, yo me siento ligeramente decepcionado, porque creo con toda sinceridad que hay algunas respuestas concretas y relativamente fáciles de dar que no han sido efectivamente dadas en los tiempos oportunos. Pese a los reclamos formales del embajador González, los tribunales suizos fallaron en contra de las pretensiones de la justicia argentina. A mediados de julio de 2004, los tribunales de Ginebra aseguraron que no existían suficientes evidencias para demostrar que Menem había percibido un soborno de $10 millones. Sin embargo, el juez suizo Jacques Antenen citará nuevamente al testigo C para que señale el banco que utilizó el gobierno iraní
para depositar 200 millones de dólares destinados a financiar acciones terroristas. De esa cuenta secreta, según las primeras declaraciones del testigo C, habría cobrado Menem 10 millones de dólares. Luego de la gran cantidad de irregularidades que se sucedieron en la investigación, originalmente a cargo del juez Juan José Galeano en septiembre del año 2001, se inició el juicio oral para esclarecer el terrible ataque. Los principales imputados son los responsables de la conexión local, Carlos Tejeldín y Juan José Rivelli. Con respecto a qué es lo que va a pasar en el juicio, sin lugar a duda, la comunidad judía en especial, que es la principal dolida, a pesar de que es un hecho que nos alcanzó a todos, porque aquí hubo todas víctimas inocentes, entonces van a ser los primeros en que van a entender de que fueron engañados. No hay duda por el juez Galeano, de que les hizo perder tiempo, que le hizo perder dinero al Estado argentino y que en este momento no llegan a ningún lado por este camino que van. Lo que pasa es que hay una parte de la colectividad que sabe que toda la causa es falsa y que son realistas y que buscan verdad. Y hay otra parte de la colectividad muy chica que siguen agarrados al chivo expiatorio. Quieren a un tipo que saben que soy inocente porque no tiene ninguna duda. Al cumplirse 10 años del brutal atentado, los supuestos partícipes locales permanecen sin condena. La conexión internacional aún no logró resolverse. Los funcionarios sospechados de obstruir la investigación siguen evadiendo cualquier procedimiento. Y la sociedad argentina todavía exige justicia. Jamás olvidaremos, jamás perdonaremos, jamás claudicaremos.